En 1926, el dictamen del juez fue tajante. Acusaba a un habitante, a un ciudadano de Reino Unido, le acusaba por difamación, le acusaba por mentiroso, le acusaba por haber insultado a otro ciudadano. ¿Qué había espetado este curioso personaje al amigo? Pues simplemente le había llamado John Kiss. John Kiss. Solo ese nombre, solamente pronunciar ese nombre fue motivo para una sentencia. Una multitud furibunda cogió al acusado y lo lanzó a un lago. Fue de esa manera escarmentado y aprendió que el nombre John Kiss no debía ser utilizado, porque nos retrotrae en el tiempo, porque dejaba ver determinadas circunstancias poco halagüeñas, poco gratas para Reino Unido. Sí, ese nombre, John Kiss, aunque también otros le conocieron como Jack Nash, aunque su verdadero nombre fue Richard Jacket, ese nombre era de infausto recuerdo para todos. Hablaba de un demonio, de un auténtico psicópata, de un verdugo cruel y miserable. Esta noche, desde mi cálida cabaña, la historia de un miserable, la historia de un espécimen poco digno de ser llamado humano. Pero mientras tanto me vais a permitir que vaya afilando mis herramientas. Siempre es bueno tener las herramientas afiladas, no como le sucedía a Richard Jacket. Es que las cosas, si se hacen con previsión, siempre salen mejor, porque cuando hay que ejecutar una faena, es mejor hacerlo con todas las garantías. Así que me vais a permitir que empiece a afilar este hacha vikinga que compré en su día en una excavación. Es un hacha de doble filo. Es un hacha que nunca ha fallado. Es un hacha que me ha dado grandes satisfacciones. Y mientras que afilo el hacha, voy recordando las aventuras de este curioso individuo y diminuto personaje. Su nombre, Richard Jacket. Nos encontramos en una Inglaterra desolada por la guerra civil, la cruenta guerra civil. En el año de 1663 nos topamos por primera vez con Richard Jacket. También se hacía llamar John Kiss, aunque otros le conocieron como Jack Nash. Lo cierto es que el nombre importa poco. Todos entendían que cada vez que aparecía ese enano, ese diminuto personaje, había llegado una mismísima representación del infierno. Era un auténtico psicópata y cruel. Psicópata porque sí, los psicópatas no son enfermos, son conscientes en todo momento de lo que están haciendo. Saben perfectamente delimitar el área del bien y del mal. Saben que están haciendo mal y disfrutan con ello. Esos son los psicópatas. Ya lo tienen muy diagnosticado, muy estudiado los psiquiatras. Saben perfectamente que cuando se enfrentan a un psicópata, no se están enfrentando a un enfermo mental. El psicópata no. El psicópata no tiene ninguna dolencia mental. Richard Jacket era un hombre enfadado con la humanidad, a causa por su pequeño tamaño, a causa por haber sido marcado por la viruela, a causa por haber tenido una infancia tan tremenda. Lo cierto es que Richard optó al noble y sano oficio de verdugo. El oficio de verdugo era un oficio considerado tanto en Inglaterra como en otros países europeos. Por ejemplo, en Francia fueron muchas las familias que asumieron ese papel durante siglos. El oficio era transmitido de padres a hijos, de siglo a siglo. En Francia esto era muy habitual, también en España, también en Alemania, Italia. Y en Inglaterra ocurría algo parecido. Pocos querían ser verdugos, pero el que aceptaba la misión se podía enriquecer en pocos años. Sí, era un oficio que se prestaba a eso, un oficio que te podía dar algún tipo de riqueza, alguna fortuna, por lo menos para vivir dignamente, por encima de la media. Y es que ahora explicaremos por qué los verdugos se enriquecían tanto en esa época de Reino Unido. En 1663 aparece Richard Jacket en nuestra historia. Hasta entonces había trabajado de forma artesanal, de forma casi privada. Bueno, pues algunos azotes, algunos latigazos,
alguna carne marcada con el hierro incandescente. Era una práctica muy habitual, un castigo muy habitual, marcar a la víctima, marcar al reo con hierros incandescentes, para que nunca olvidara su delito. También se amputaban narices, se sesgaban orejas, se cortaba alguna lengua, pero esto ya entraba en desuso. Ya estábamos en el siglo XVII. Por tanto, nuestro amigo Richard, por llamarlo de alguna manera, se empieza a hacer con alguna fama, empieza a tener cartel en el mundillo. Sí, le convocan a muchos ajusticiamientos. Richard es requerido, porque además era muy vistoso, era muy pequeñito, era tremendamente pequeñito. Y le gustaba dar espectáculo. Disfrutaba enormemente, cómo babeaba cuando le tocaba, pues, cortar alguna cabecita o colgar a algún incauto. Además, era un estupendo cantante. Si le apetecía antes de cada actuación, pues darse una vueltecita por Londres cantando alguna balada, diciendo: la mejor medicina para la traición la tenéis ante vosotros, soy John Keats. Soy aquel que estoy acabando con la traición en Inglaterra. Y eso lo canturreaba por Londres, y a la gente parece que le divertía. En 1679 tuvo su magistral actuación, la más brillante, la más aplaudida. Nada más y nada menos que 30 ajusticiados a la vez, 30 hombres denunciados por traidores. Se confirmó más o menos la traición y los 30 comparecieron ante Richard Jacket. Richard estaba eufórico. Preparó grandes fastos. Daba saltitos, cogía el hacha, se la ponía casi rozando el cuello al que iba a morir ajusticiado. Se mofaba de ellos, les increpaba, hacía chistes, provocaba el delirio de la masa. Y el desasosiego de los que iban a caer víctimas del acero o de la soga. Sí. Richard era un tipo de mal gusto. Por si fuera poco, mientras estaba ajusticiando al reo, al condenado, también le gustaba mucho despojarle de la ropa, dejarle desnudo, desproveerle de toda o la poca riqueza que pudiera llevar encima. Se quedaba con esas pertenencias, se quedaba con esa ropa y dejaba al ahorcado o al que le había cortado la cabeza desnudito frente a la concurrencia. Eso también se llevaba algunos aplausos. Recordemos que eran otros tiempos. Recordamos perfectamente aquella ocasión. Sí, sería el año 1683. Fue cuando Lord Russell fue acusado de traición por el intento de secuestro hacia la figura del rey Carlos II. Lord Russell confesó la culpa, efectivamente, había intentado secuestrar a Carlos II, y Lord Russell fue condenado a morir decapitado. El verdugo escogido para la ocasión fue el diminuto John Keats. Era costumbre en aquella época, en aquel siglo XVII de un fausto recuerdo, era costumbre que los que iban a morir decapitados, si tenían alguna fortuna, ofrecieran un plus, un extra al verdugo. Y esto era para que el verdugo ejecutara con limpieza, que hiciera su trabajo con suma limpieza, con suma destreza. Vamos, que le procurara la muerte de un solo tajo. Y es que lamentablemente los verdugos de la época no eran muy buenos. Y a veces fallaban, a veces erraban, a veces no tenían el tino suficiente. Lord Russell, sabedor de que estaba ante una mente totalmente turbada, totalmente poseída por el infierno, le ofreció nada más y nada menos la desorbitante suma de 10 guineas. 10 guineas a cambio de un trabajo limpio. Sí, nuestro amigo Richard Jacket dijo: no hay problema, no os preocupéis, que si de mí depende, vuestra cabeza será seccionada de una sola vez. Lord Russell le encargó el pago a su secretario.
Le dijo: si es así, págale las 10 guineas. Ante todo, Lord Russell era un caballero. Lord Russell subió al cadalso, confiado de que su muerte iba a ser rápida y segura. Situó su cuello en aquel trozo de madera y esperó con cierta impaciencia el momento final para su vida. Richard, como siempre, elaboró sus consiguientes numeritos, provocando a la masa fervorecida, entusiasmada. Iba a morir un traidor. Aquel pequeñito iba a procurar la muerte de ese traidor, aquel que había pretendido secuestrar a Carlos II. Richard empuñó su hacha. Calculó la distancia. Calculó la fuerza que debía emplear. Y sin pensarlo 2 veces, asestó un hachazo a Lord Russell. ¡Oh, desgracia! ¡Oh, tremenda humillación! El hachazo no había sido certero. Un pequeño detalle se le había escapado a Richard Jacket. No había afilado suficientemente el hacha. Sí, la hoja de aquella hacha no estaba suficientemente preparada. Lord Russell no murió. Quedó malherido. Girando lo que le quedaba de cabeza, dijo, y lo digo literalmente porque esto es la historia: cabrón, ¿de esta manera me tratas? ¿Tan inhumano eres que ni siquiera has acertado a cortarme la cabeza? Richard sonrió. Sabía que no iba a cobrar las 10 guineas. Sabía que lo iba a pasar mal, pero, claro, ese cuellecito estaba a su merced, había fallado, así que rápidamente, sin pensarlo mucho más, le asestó otro golpe. Pero tampoco consiguió el objetivo. Imaginaos qué dolor, qué sufrimiento. La gente ya empezaba a estar inquieta. Claro, tampoco lo había conseguido en esta segunda ocasión, así que rápido una tercera. Y al final, en una cuarta ocasión, consiguió seccionar la cabeza de Lord Russell. Claro que no llegó a cobrar las 10 guineas. Pero dicen la crónica negra que Richard Jacket se quedó sin cobrar las 10 guineas, pero ese día disfrutó mucho. Nos encontramos en el año de 1685, 2 años después del suceso horrible, lúgubre de Lord Russell. En esta ocasión el traidor era Lord Monbert. Lord Monbert iba a tener la misma suerte, iba a morir decapitado. La misma historia. El Lord inglés ajustó con el verdugo una muerte limpia. Al final ajustó 6 guineas. Le dijo a su secretario que le pagara 6 guineas al verdugo si ejecutaba bien el trabajo. Pero qué descuido, caramba, parece que a nuestro psicópata se le olvidó de nuevo volver a afilar el hacha. Y en esta ocasión no fueron 4, sino 5 los hachazos necesarios para seccionar el cuello de este lord británico. Y por si fuera poco, la cabeza no terminó de caer y tuvieron que rematar la faena con un cuchillo, en esta ocasión bien afilado, para terminar de seccionar esa cabeza. Mala cosa, el secretario por supuesto tampoco pagó. ¿Acaso se iba a arruinar Richard Jacket? ¿Acaso tanta ineficacia le iba a procurar mala fortuna? Y encima desprestigio entre sus compañeros de oficio. ¿Acaso nadie iba a contratar a Richard Jacket? Richard se dio la bebida, no le quedaba otra. Ese hombre, picado de viruela, lo estaba pasando mal. La gente ya murmuraba. La gente odiaba a Richard Jacket. La gente incluso amenazaba a los niños, diciéndole: si te portas mal, vendrá Jack Nis, Richard Jacket te llevará y te cortará el cuello. Eso le decían a los niños. Tremenda historia. Finalmente, en una de estas juergas, en la que le gustaba a Richard Jacket, propinó una paliza de tal calibre a una prostituta que acabó con su vida. La mató a golpes. La ejecutó el verdugo cruel, el verdugo psicópata. Además, debido, claro, a que no cobraba los trabajos, fue acumulando deudas. Y por una de estas deudas, una deuda de 22 libras, fue encarcelado. Por lo
prostituta se le condenó a muerte. Al final, iba a probar su propia medicina. En 1686, en noviembre, otro condenado a muerte, otro que posteriormente moriría ahorcado. Era una práctica muy habitual en el Reino Unido que un condenado a muerte ajusticiara a otro, así más o menos se quitaban dos problemas de encima. Pues otro condenado a muerte ahorcó a Richard Jacket. Dicen que se estuvo moviendo en la soga más de 10 minutos. Su escaso peso no consiguió que la caída fuera fulminante. Durante 10 minutos el enano Richard Jacket estuvo pataleando en el cadalso. Dice la crónica que nunca se había escuchado un clamor tan estruendoso, tantos aplausos a la vez. Richard Jacket murió ahorcado. Y su leyenda se extendió a lo largo de los siglos. En la época victoriana todavía se hablaba con horror de aquel personaje. Y hoy en día, en Inglaterra, es casi como un ogro, es como mentar a la bicha. Decir John Keys, Jack Nash o Richard Jacket es como hablar del infierno, como hablar del sacamantecas, del hombre del saco. Un personaje de un fausto recuerdo y que mejor que todos olvidemos, ¿o no? Porque los verdugos ya no existen. No, creo que ya no existen. Ya no hay verdugos entre nosotros. O a lo mejor han evolucionado. O a lo mejor han adoptado otras formas. Sí. Posiblemente esa hipótesis no deberíamos descartarla. Posiblemente todavía haya algunos Richard Jacket entre nosotros.